Hola chicos, muy buenas noches. Pues como siempre, ¿no? Un gusto estar transmitiendo para ustedes. A mí es algo que me gusta mucho, lo disfruto. Y pues sobre todo con los nuevos chicos de primer año que son pues, bastante geniales, ¿no? Pues vamos a hablar ahora sobre el conocimiento, qué es el conocimiento y cómo aprendemos. Es importante entender como tal el concepto de conocimiento. Bien, primero, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que conocimiento es el acción o el efecto de conocer, ¿no? Lo resume de una forma muy pragmática, ¿no? Sin tanta complejidad y nos habla sobre todo sobre una aprehensión intelectual de esta relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Lo que está en el exterior y que conocemos. Y sobre todo que el sujeto pueda a lo mejor asimilar todas las cualidades del propio objeto. Bien, pero para entender esto, la palabra nos dice conocimiento, acción y efecto de conocer, ¿no? Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es conocer, no? La palabra conocer viene del latín cognoscere, que tiene tres connotaciones importantes. La primera nos dice que es entender lo que es la materia. Lo segundo nos dice lo que es la naturaleza de la cosa. Y lo tercero nos dice que es la cualidad y el juicio adecuado de la cosa. Hay una frase que retomé muy importante de un pensador brasileño llamado Paulo Freire. Paulo Freire en el libro Cartas a quien pretende enseñar, o sea, Paulo Freire era un pedagogo importante, ¿no? Del país de Brasil y siempre tuvo este ímpetu, ¿no? Sobre darle un sentido a la pedagogía, ¿no? Darle un sentido a estas prácticas del enseñar, ¿no? Entonces, en este texto de Cartas a quien pretende enseñar, nos dice que conocer es leer, releer y transformar el mundo, ¿no? Vamos a entender los tres niveles importantes porque parece que Freire lo hace de una forma taxonómica, ¿no? ¿Qué quiere decir taxonómica? Pues con un ímpetu de clasificación. Entonces nos dice que leer, releer y transformar el mundo, ¿no? Me suena mucho una frase del manifiesto comunista de Karl Marx que dice que el filósofo ha tratado de interpretar al mundo, pero de lo que se trata es en transformarlo. Pues como tal, leer, releer y transformar el mundo significa desde el punto ontológico leer en entender los símbolos, ¿no? eh, decodificar todas estas grafías que rondan al sujeto, ¿no? Por ejemplo, el abecedario, ¿no? Uno puede googlear ahí en internet abecedario árabe a abecedario mandarín y se topa con unas grafías muy extrañas, ¿no? Que dices, what? ¿Qué ocurre aquí, no? Eh, Parece ser que estas grafías no corresponden o no hay una interpretación, ¿no? Del sujeto. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento. Entonces, al dominio de una grafía, de un simbolismo como tal, podemos acceder ya a una cultura. Entonces, este acceso nos lleva al siguiente nivel que es el del releer, ¿no? Es darle una interpretación subjetiva, ¿no? Que parte del sujeto y estos saberes ya dados, ¿no? De manera social. Ya cuando se dice transformarlo, hablamos de unos verbos importantes, ¿no? En esta taxonomía que hace Freire. ¿Cuáles son estos verbos? El de reflexionar y el de dialogar, ¿no? Dice Freire que reflexionar un saber es permitirnos como tal la transformación, la deconstrucción de un concepto. Y esto nos lleva al diálogo, ¿no? Al diálogo que se establece de manera horizontal, ¿no? De par en par. ¿Para qué? Para ya sea transmitir o aclarar un conocimiento, ¿no? En esto como tal habla de la transformación, perdón, del mundo. Ahora,
es importante que, dice Freire también en este mismo libro de Cartas a quien pretende enseñar, que hay que entender como tal que el conocimiento parte también de una voluntad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento y el deseo tienen un vínculo muy importante. Es muy fuerte eso. ¿Qué quiere decir? Que si no hay una intención del aprender verdaderamente, nunca va a haber un saber, ¿no? Cosa que comúnmente ocurre en la dinámica escolar, cuando los estudiantes llegan al salón y llegan con una actitud hermética, ¿no? Cerrada, absolutamente predispuesta a la mejor a desafiar a la autoridad, a la mejor al salirse con la suya, a la mejor al buscar un beneficio externo, ¿no? Como lo son las becas. Esto, ¿qué pasa, no? Se desprende totalmente de la intención escolar, de la intención de la educación, que es el aprender. Al llevar a este desprendimiento, entonces deja al sujeto excluido, ¿no? Parece que lo priva de esta dinámica del conocer. Muy bien. Para ello elaboré un pequeño diagrama de la relación entre sujeto y objeto, el cual explicaré ahora. Disculpen si de momento se mueve mucho mi mano. Es que, bien, pongamos atención a este pequeño esquema. Bien, como tal aquí tenemos al sujeto y al objeto, ¿no? Que es la relación dualista que hay entre el conocimiento, ¿no? Entre el sujeto y el objeto nos preguntamos cómo conocemos, ¿no? Entendiendo que el objeto no quiere ser conocido o no tiene una voluntad porque es meramente un objeto, una cosa. Por lo tanto, el sujeto es quien emprende esta realización de conocer, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos cómo conocemos, aquí surgen otras escuelas, otras variantes, ¿no? Por ejemplo, los empiristas, los relativistas, los racionalistas, etc. Muy bien. Aquí anexé este punto importante, ¿no? Que nos dice Freire en sus libros Cartas a quien desea enseñar. Para empezar, el sujeto que conoce debe desear conocer, ¿no? Si se anula esta capacidad, entonces no hay conocimiento, ¿sí? Si yo parto de un deseo, perdón, si yo parto de que no deseo saber, entonces nunca va a haber un saber, ¿no? Nunca va a haber un resultado o una decodificación de la información. Por otra parte, tenemos el objeto a conocer, que regularmente son saberes ya construidos socialmente. ¿Qué quiere decir, no? Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ejemplificar. Entre esta relación de cómo sabemos o cómo conozco, me planteo el resultado de la información, o sea, lo que sé. ¿Sí? Como tal, entonces, la relación entre sujeto y objeto, cuando hay una confrontación frente a frente, entonces lo vamos a llamar un hecho.